Algunos dicen que la pregunta más trascendental en la vida es: ¿existe Dios? Yo diría que la pregunta más importante es: ¿conozco yo al Dios que existe? ¿Cuánto sé de Él? ¿Lo conozco personalmente? El estudio de Dios, según su revelación a través de las Escrituras, es el estudio supremo de por vida. Eleva nuestros pensamientos, afianza nuestros nervios, purifica nuestros motivos, expande nuestra confianza y fortalece nuestra influencia. Es el más excelente tema que jamás pudiéramos estudiar, pues Dios es la cúspide de toda realidad. Descubra más sobre Dios, un poco más de lo que sabe, y acérquese a Él más de lo que ya está. Y ahora, con ustedes, el Dr. Jeremiah. En las noticias de hoy, leemos titulares sobre la geopolítica, como fronteras soberanas, monedas soberanas. Soberano significa reinar sobre todo. Y aunque hayamos oído esa palabra para describir a Dios, Él es soberano. Muchos olvidan su profundidad. Nuestro Señor no solo posee un poder infinito, como ya hemos aprendido en esta serie acerca de Dios, sino que aprenderemos que Dios también posee una autoridad infinita, derecho, gobierno y reinado. El título de hoy es Conociendo a un Dios soberano, y descubriremos que pensar en Dios como Señor soberano responde a una gran incógnita del corazón. ¿Quién está al mando? Descubrirá cómo el saberlo lo impacta todo cuando la vida se descontrola. Quédese en sintonía con Momento Decisivo. ¿Cree conocer a Dios? Es hora de pasar de conocer sobre Dios a conocer a Dios. En el nuevo libro, El Dios que usted tal vez no conozca, el Dr. Jeremiah le presenta las cualidades eternas que Dios reveló de sí mismo, que hacen de Él quien es. El Dios que usted tal vez no conozca es suyo por una donación de cualquier monto en apoyo a este programa. Y con generosa donación de $75 o más, recibirá el set completo, que comprende del libro, la guía de estudio, los 10 mensajes en formato CD o DVD y el marcapáginas Conociendo a Dios. No pase otro día sin experimentar personalmente la bondad de Dios, su poder y presencia en su vida. Ordene el libro El Dios que usted tal vez no conozca o el set completo. Póngase en contacto con Momento Decisivo hoy. En aprecio por su sintonía, al Dr. Jeremiah le gustaría enviarle el marcapáginas Conociendo a Dios, un recordatorio diario de la presencia de Dios y su poder en su vida. Reciba el marcapáginas Conociendo a Dios, absolutamente gratis, cuando se ponga en contacto con Momento Decisivo hoy. Y ahora, con ustedes el Dr. Jeremiah, con su mensaje Conociendo a un Dios soberano. No hay tal cosa como suerte. Cualquier cosa que le ocurra, buena o mala, pasará primero por Él. No hay accidentes con Dios. Me gusta la historia del vaquero que solicitó un seguro médico y el asesor preguntó: ¿ha tenido algún accidente? Y el vaquero contestó: pues no he tenido ningún accidente. Me mordió una cascabel y un caballo me dio una patada en las costillas. Quedé tendido por unos minutos, pero no.
El asesor dijo: una víbora le mordió, un caballo le pateó. ¿No fueron estos accidentes? No, lo hicieron a propósito. Permítame decirle, soberano significa que Dios hace todo a propósito. Es una palabra que inspira muchos titulares. Qué extraño que una palabra bíblica aparezca en tantos titulares. Según la Biblia, solo hay uno que es realmente soberano, y ese es Dios. ¿Qué significa eso? La palabra soberanía significa tener autoridad ilimitada. Viene del prefijo sober, que significa sobre, y va unida a anía. Así que cuando hablamos de soberanía, hablamos de tener control total. Cuando se trata de finanzas y política, el término sugiere el derecho de su autodeterminación, de no responder a autoridad superior a ellos, ser independientes en su poder. Es un tema importante en muchas culturas. Que Dios sea soberano significa que está a cargo de todo. Él está infinitamente por encima de toda potestad. Es el Dios Altísimo. Es el Señor del cielo y la tierra, que no está sujeto, es independiente y libre en su propio poder. Él hace lo que quiere, no a veces como quiere, sino siempre, en todas partes, como Él quiere. Y siempre es su voluntad. Nadie ni nada puede impedirlo, obligarlo, frustrarlo o detenerlo. Aunque es una maravillosa verdad para reflexionar y celebrar, no hay ningún aspecto de los atributos de Dios que incite más ira y más debate que la enseñanza de la soberanía de Dios. Pueden tomar un cuchillo y cortar a través del evangelismo, y hay una opinión diferente sobre su soberanía en ambos lados de la marca. Que hagan. Por eso necesitamos una fuerte comprensión bíblica. Anoté casi 50 pasajes clave sobre la soberanía de Dios, y ni siquiera vislumbré la superficie. Solo les daré 4 de ellos, y entenderán lo que digo. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todos estos versículos transmiten lo mismo, que Dios está al mando. Él está en su trono y siempre estará en su trono. Él gobierna y reina sobre los asuntos de los hombres, de la historia a la profecía, de mar a mar, del tiempo a la eternidad. No sé si exista alguna otra verdad en todo el mundo que nos reconforte más el día de hoy que esta, que Dios está en control. Y alguien dice, bueno, ¿por qué ya no hablamos de eso en nuestras iglesias? Ya ni siquiera hablamos de la Biblia en muchas de las iglesias. Pero esta verdad bíblica está en desacuerdo con lo que está sucediendo hoy por estar en la era del humanismo. Esta es la era en la que la gente quiere autonomía y el derecho absoluto de hacer lo que quiera cuando decida por sí mismo hacer lo que les haga sentir bien. Asistimos a seminarios que nos dicen que todo lo que podemos concebir lo podemos creer, lograr y recibir. Si le damos a la humanidad un poco más de tiempo, nos dicen, todos los problemas de la vida se resolverán porque el hombre se ha vuelto su propio Dios. Pero permítanme preguntarles ahora, ¿cómo les va, hombres soberanos? ¿Está el mundo lleno de paz y prosperidad bajo su llamada soberanía humana? ¿O está descendiendo directo al desorden, la inestabilidad y el caos? ¿Está el mundo más limpio o contaminado? ¿Más pacífico o amenazador? ¿Más ordenado o más violento? ¿Es un lugar más próspero o está al borde de la quiebra? Se podría pensar que después de tanto dolor como nación, después de tanta angustia que hemos sentido como mundo, de experimentar tantas dificultades, alguien podría preguntar, ¿es posible que vayamos por el mal camino? Empezamos este camino en el libro de Génesis.
cuando Nimrod reunió al pueblo y dijo: no necesitamos que Dios baje a hablarnos. Construiremos nuestra propia torre. Hasta Dios haremos lo nuestro. Y reunieron a todos y se pusieron a trabajar. Y algo extraño pasó. De repente un día, al estar trabajando, nadie podía entender a los demás, porque Dios bajó y confundió su lenguaje. Dios tenía el control. Si seguimos leyendo en Génesis, llegaremos a la historia de José. En su adolescencia, fue maltratado por sus hermanos, lo arrojaron a un pozo y lo vendieron como esclavo. Hicieron todo para borrar su memoria. Pasaron los años y un día tuvieron que enfrentar una severa hambruna en su tierra. Y viajaron a Egipto. Y adivinen quién estaba repartiendo la comida. Era José, que de alguna manera se había convertido en el primer ministro de Egipto. Pero no fue al azar, sino soberanía. Y ellos pensaron que era una mala broma. Vinieron a buscar comida y se toparon con el hermano que habían traicionado y daban por muerto. José los mira a los ojos y les da este discurso: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. José dijo: intentaron dañarme, trataron de destruirme, de matarme. Pero Dios gobierna, supervisó todo, y Él me trajo a este lugar, no solo para salvarlos a ustedes, sino para ser salvador de Egipto, porque José se convirtió en primer ministro de Egipto y repartió la comida durante la hambruna. Desde la perspectiva de la historia, no solo a través de la Biblia, sino repasando la historia del mundo, donde quiera que la humanidad ha intentado demostrar su control, se ha visto frustrado y desbaratado. Una y otra vez, Dios ha dicho: yo soy el Señor, gobierno en los cielos y la tierra y en el corazón de todos. Él es el Dios soberano. Y cuando veo lo que está sucediendo en este país, tengo que apagar la televisión, abrir mi Biblia, inclinar la cabeza y decir: conozco a quien está al mando. La enseñanza bíblica de su soberanía me conmueve cuando pienso en ella, y cuando veo que no hay otra respuesta, sé que está en las manos del Todopoderoso. Y vuelvo con 3 afirmaciones que quiero dejarles para que las lleven en su corazón. Si lo que les digo es cierto, ¿cuál debe ser mi respuesta al hecho que nuestro Dios está al mando, que el trono celestial está ocupado, que Dios no se va de vacaciones, nunca duerme, Él nunca quita su mano del timón? ¿Cómo respondo a eso? En primer lugar, he anotado: porque Dios es soberano, le reverenciaré. La primera afirmación sobre su soberanía es esta: porque Él es soberano, le reverenciaré. La Biblia dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El concepto de temer a Dios inquieta a algunos, pero no estamos hablando de una clase de miedo debilitante, sino a una reverencia de adoración a Dios. Antes se describía a los cristianos como temerosos de Dios. Recuerda, ya nadie sabe qué significa eso. Rara vez escuchamos esa frase, y tal vez sea porque hemos perdido su concepto. Dios quiere que le reverenciemos, que nos inclinemos y le temamos sanamente, porque Dios es soberano y Él es digno de nuestra reverencia y respeto. Nuestra cultura ha intentado bajar a Dios a nosotros porque nos sentimos muy distantes de Él. Pero les digo, dejen a Dios donde está y reverencíenlo de rodillas. Él es digno de su respeto. Y porque Dios es soberano, mi segunda afirmación es: le responderé en obediencia. Cuando se ignora la soberanía de Dios, se desobedece. Pero invirtamos la ecuación. Si la irreverencia produce desobediencia, entonces la reverencia promueve obediencia. Al abrir mi Biblia, esta es la palabra del Dios soberano. Ya no puedo leerla solo como un estudiante.
tengo que leerla como un siervo. No solo trato de aprender lo que dice, trato de averiguar lo que Dios, el soberano del universo, quiere que haga. Y debo responder con un sí, Señor. Es importante cómo se lee la Biblia. Si la leen solo para obtener información, no cambiará sus vidas. Pero si la lee como un siervo y dice, Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Qué necesitas comunicar a mi vida hoy? Todo cambia. Depende de su mentalidad. Cuando comprendemos la autoridad soberana de Dios, sobre todo desde una galaxia hasta un granito de arena, nos sometemos con gusto a su voluntad. Él es el capitán. Él tiene el control. Analiza el mapa y sabe lo que es mejor. Puede que no siempre nos guste el tiempo o la ruta, pero esos problemas se desvanecen ante el brillo de su soberano rostro. En el Antiguo Testamento encontramos a Elí, un sacerdote, con 2 rebeldes hijos. Es vergonzoso leer lo que hicieron. No les voy a dar los detalles en el servicio de esta mañana. Pueden descubrirlo. Ahora que se los he contado, estoy seguro de que lo buscarán esta tarde. Pero en ese escenario, en Silo, donde los 2 hijos estaban deshonrando a Dios y a su padre, había un joven sirviendo a Dios en el tabernáculo. Y una noche Dios le habló diciendo, Samuel. Y Samuel dijo, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y el Señor le dio a Samuel un mensaje para Elí, y no era bueno. Le dijo, ve y dile a Elí lo que te digo. Y este fue el mensaje. 1 Samuel 3. He aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. ¡Wow! Elí recibe el mensaje, y se pensaría que él se opondría, tal vez pidiendo gracia. Espera, dame otra oportunidad. Pero en el versículo 18, Samuel le dijo a Elí todo lo que Dios dijo. Y Elí dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciese. En otras palabras, si eso dijo el Señor, que se haga su voluntad. Esa es una buena frase para tener en cuenta. Sea lo que sea que Dios nos diga que hagamos, podemos decir, es el Señor, que se haga su voluntad. Algo parecido dijo Abraham cuando supo del destino de Sodoma y Gomorra. Dijo, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. El Señor hará lo que le parezca bien, y el juez de la tierra hará lo correcto. Nos estremece lo que sucede, ya sea cerca o lejos, pero el problema es nuestra perspectiva. Eso cambia cuando sabemos que Dios dirige. Él lo ve todo, de principio a fin. Y cuanto más comprendemos eso y nos resignemos con gusto a su voluntad y lo obedezcamos, y podamos llegar a decir, es el Señor, que haga lo que bien le parezca. Él hará lo correcto. Siempre hará lo que es mejor. Porque Dios es soberano, lo reverenciaré y le responderé en obediencia. Aquí volvemos a este tema tan familiar en los atributos de Dios. Porque Dios es soberano, le adoraré. Aquí está mi afirmación final. Especialmente en los momentos cruciales en la historia de Israel, hay grandes demostraciones de alabanza. Es sorprendente si se estudia el Antiguo Testamento con esto en mente. Por ejemplo, hay una historia dramática en la que el rey David intentaba construir un templo para el Señor. Era el último y más grande sueño para él. Y su sueño era bueno, pero Dios le dijo que no lo iba a dejar hacerlo. Y David se frustró. Y él le dijo a David, tú no me edificarás casa en que habite. Has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre. Pensaríamos que David se habría enojado y dado por vencido, pero la Biblia dice que David tuvo el corazón roto solo por un rato. Era un hombre decidido. ¿Y qué hizo? Emprendió lo único que podía hacer.
que siempre es la parte más difícil de la construcción, consiguió todo el dinero para el proyecto. Dio de su propia riqueza y pidió fondos a otros. Y luego ofrecieron esta adoración. En medio de esta situación tan adversa, está en 1 de Crónicas 29. Y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. David, que quería construir el templo y no pudo porque Dios no le dejó. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Nunca se me habría ocurrido algo así cuando estaba curándome de un sueño roto. Cuando el rey David estaba recogiendo esa ofrenda para el templo, dirigió a su pueblo en una sentida oración de adoración, dirigida al Señor soberano. Y trajeron sus ofrendas. Y David comentó: Dios os hizo ricos. Y se pusieron de pie aquel día, y David dijo: Dios os da la fuerza. Ese día, en gozo, dijo: Dios os pone alegría en el corazón. Es soberano. Él entendió lo que estamos aprendiendo hoy, que Dios es soberano, y nuestra respuesta es alabarle y adorarle, honrarle, porque solo Él es digno. Todo lo que tengo, lo que hay en mi corazón, cualquier cosa que haya hecho o esté haciendo, Dios está en control. No puedo vanagloriarme. Tengo todas las razones para humillarme ante Él en agradecimiento por permitirme ser parte de lo que Él hace. No estamos atrapados en un universo sin dirección alguna, viviendo sin sentido y muriendo sin esperanza. No estamos montados en un tren desbocado. Nuestro Dios es Jehová. No hay nadie como Él. Es absoluto, es eterno, todopoderoso y totalmente soberano. Y cuando Él reina, sin rival como nuestro capitán, Adonai Yahvé será su soberano, Dios. Las cosas van a funcionar. Incluso si ha llegado ahí por accidente, Dios tiene un plan perfecto y no hay accidentes con Él. La familia en que nacimos no es accidente. El país en el que vive, los amigos que tiene, sus debilidades y errores, todo lo que ha hecho, sus malas decisiones. Nada es un accidente para Dios. En Romanos dice que Dios hace que todas las cosas le den gloria. Y la palabra para todas las cosas es la palabra sinergeo, de la que tenemos la palabra sinergia. Sinergia es cuando tomas muchas cosas y las pones juntas y el resultado es mucho más que la suma de sus partes. Hay un efecto sinérgico. Y cuando Dios se involucra en nosotros, toma lo bueno y lo malo, los errores y todos los aciertos, y en su soberanía lo mezcla todo y lo une en su plan. Y según las Escrituras, lo hace todo maravilloso. Él es soberano. Alguien pudiera pensar: he fallado tanto que Dios nunca podrá usarme. No, si ha metido la pata, pida perdón, corríjase y espere en Dios. Él no se ha dado por vencido con usted. Él tiene un propósito, tomará lo que esté mal y de alguna manera lo entretejerá en su plan. Y lo transformará. ¿Se arrepiente de ciertas decisiones? ¿Las cosas no salieron como esperaba? ¿Se siente estancado? ¿Desearía haber actuado diferente? No hay accidentes con Dios. Dios incluso puede anular nuestros pecados. Tal vez usted está sufriendo las consecuencias de un error. Recuerde que no hay accidentes con Dios. Él no es el autor del pecado. Así que donde quiera que estemos y cualquier cosa que enfrentemos, sabemos que Dios, en su infinita sabiduría y soberanía, lo ha diseñado para bien, para hacernos semejantes a Cristo. Seamos firmes, confiemos en Dios. Él tiene el control y es un buen Dios. Algo que sucede cuando se convierte en cristiano es que usted llega a reconocer que hay un Dios soberano y se da cuenta de lo maravilloso y poderoso que es, y le decimos: Dios soberano, sé soberano en mi vida. Ven y toma el mando de mi corazón. Sé mi Señor y Salvador. Y al hacerlo,
Él nunca dice que no. No dice, estoy ocupado. Él siempre viene cuando lo invitamos, pero nunca viene si no lo hacemos. Y tampoco por solo venir a la iglesia, o por solo leer la Biblia, o hablar como otras personas, o aprender el lenguaje cristiano. Dios se acerca cuando invitamos a su Hijo, a nuestro corazón. La Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Mi súplica hoy es que si no conoce al Dios soberano, usted lo necesita al control de su vida. Y el Todopoderoso está esperando que lo invite para ser su Señor y Salvador. ¿Qué es lo que le impide hacerlo hoy? ¿Por qué no querría hacerlo cuando sabe quién es y lo que hace? ¿Cree conocer a Dios? Es hora de pasar de conocer sobre Dios a conocer a Dios. En el nuevo libro, El Dios que usted tal vez no conozca, el Dr. Jeremiah le presenta las cualidades eternas que Dios reveló de sí mismo, que hacen de Él quien es. El Dios que usted tal vez no conozca es suyo por una donación de cualquier monto en apoyo a este programa. Y con generosa donación de $75 o más, recibirá el set completo, que comprende del libro, la guía de estudio, los 10 mensajes en formato CD o DVD y el marcapáginas Conociendo a Dios. No pase otro día sin experimentar personalmente la bondad de Dios, su poder y presencia en su vida. Ordene el libro El Dios que usted tal vez no conozca o el set completo. Póngase en contacto con Momento Decisivo hoy. Y ahora, con un mensaje final para la programación de hoy, con ustedes el Dr. Jeremiah. La gente que vive bajo monarquías se inclina delante de sus reyes. Y la Biblia dice que llegará un día en que toda persona se inclinará ante Cristo, el legítimo Rey del mundo. Toda rodilla, las suyas y la mía, se doblarán ante Él. Si no se ha arrodillado ante Cristo y le ha aceptado como su Salvador, permítanme enviarle un obsequio de nuestra parte que le ayudará a tomar esa decisión. Nuestro folleto llamado Su Mayor Momento Decisivo. Decenas de miles de personas se han beneficiado con estos recursos a través de los años y se lo enviaremos con gusto, sin cargo, cuando se ponga en contacto con Momento Decisivo hoy. Próxima edición de Momento Decisivo. Y cuando sean conscientes, todo cambia. No están solos. Dios está ahí. Siempre somos mayoría al estar con Dios. Gracias por acompañarnos hoy. Lo esperamos para el próximo mensaje del Dr. Jeremiah, conociendo a un Dios omnipresente, aquí en Momento Decisivo.